Mi nombre es Edilberto Casado y les doy la más cordial bienvenida al evento central del Open Access Week Perú 2017. Evento organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas a través de su Dirección de Gestión del Conocimiento y por la Pontificia Universidad Católica del Perú a través del Departamento de Humanidades, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y el Archivo de la Universidad. En esta jornada vamos a tener dos mesas con diferentes ponencias. La primera mesa será dedicada al tema de datos abiertos en el sector gubernamental. Y para ello ya nos acompañan en la mesa el doctor Carlos Alberto Zapata Cárdenas de la Universidad de La Salle, Colombia, el doctor Eric Iriarte de Iriarte y Asociados y la doctora Cintia Villa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Luego de las ponencias habrá una rueda de preguntas y pasaremos a un receso, luego del cual se presentará la segunda mesa de ponencias dedicado al tema de ciencia abierta. Voy entonces a presentar la primera ponencia que la va a dictar el doctor Carlos Alberto Zapata Cárdenas, titulada Los datos abiertos y su relación con la gestión de documentos y el gobierno abierto. El doctor Zapata es bibliotecólogo y archivista egresado de la Universidad de La Salle, especialista en gestión gerencial de la Universidad Central, máster en docencia universitaria en la Universidad de La Salle, máster en documentación digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Obtuvo el diploma de estudios avanzados de la Universidad de Salamanca de España, donde actualmente adelanta estudios de doctorado. Ha sido profesor universitario en las universidades de La Salle, Javeriana, Quindio, Nacional y la Universidad Militar de Nueva Granada. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector de las bibliotecas, archivos y gestión de información. Entre sus diferentes cargos se destacan haber sido jefe del archivo del Banco de la República, director técnico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, asesor de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, director general del Archivo General de la Nación de Colombia y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Archivo. Es socio fundador de la Sociedad Colombiana de Archivistas y miembro del Comité de Promoción de la Archivística del Consejo Internacional de Archivos. Actualmente ocupa el cargo de asesor en el Departamento de Gestión Documental del Banco de la República de Colombia. Dejo con ustedes al doctor Carlos Zapata. Muy buenos días. Antes que nada, quiero darle un agradecimiento muy especial a las autoridades de la universidad por haberme extendido la invitación para acompañarlos en esta jornada de acceso abierto que organizan ustedes anualmente. Me siento muy honrado de estar en este claustro universitario, por supuesto, y más honrado aún de tener el derecho a usar la palabra siendo el primer panelista de la jornada del día de hoy, en un tema que para nosotros es de una relevancia muy grande, y digo para nosotros, todos los que estamos en este auditorio, pero en general para la sociedad del presente siglo. Como archivista, creo que el tema del acceso abierto al conocimiento en general y del gobierno abierto en particular es un tema al que nosotros hemos llegado más bien recientemente, a pesar de que la archivística como oficio en un principio y luego como profesión tiene muchísimos años, siglos y ha estado asociada a la evolución misma del conocimiento humano, igual que la bibliotecología. Por eso voy a hacer un esfuerzo por tratar de llegar con un mensaje a las diferentes especialidades que están presentes hoy aquí, incluyendo quienes me acompañan en la mesa, que vienen de disciplinas diferentes a las de las ciencias de la información, que interactúan con nosotros también en este escenario
y de alguna manera a mis colegas que también, archivistas y bibliotecólogos que hoy en día nos acompañan, de tal suerte que con lo que voy a compartirles por lo menos queden reflexiones muy importantes sobre el papel que en el acceso al conocimiento y en el gobierno abierto cumplen los profesionales responsables de la gestión de información y de la gestión documental de las entidades del gobierno. Aspecto en el que, dicho sea de paso, nuestras sociedades y nuestros países han venido haciendo unos esfuerzos muy grandes, aunque yo debo reconocer que en muchos casos esos esfuerzos no se ven recompensados con una mejor ciudadanía, una ciudadanía mucho más activa, mucho más participativa, mucho más informada y mejor informada. Y más bien nos hemos quedado como en la forma, en lugar de entrar al fondo. Seguramente en la mesa, en la mesa siguiente, y mis compañeros de mesa seguramente de la misma manera van a complementar lo que yo voy a decir desde una óptica distinta, pueden encontrar que lo que yo voy a decir pareciera ser un poco técnico, aunque en el ejercicio real lo que queremos es posicionar el papel que tienen los profesionales de la información al interior de las organizaciones del gobierno, de las entidades del gobierno, dado que pues es innegable que si nosotros no tenemos acceso a la información no podemos estar hablando de un gobierno abierto. Si la información sigue capturada, si la información sigue sin circular, el discurso del gobierno abierto, las políticas del gobierno abierto se vuelven inanes, no tienen impacto. En la medida en que el ciudadano no hace parte activa del proceso de uso de la información pública, pues difícilmente va a ser un ciudadano que pueda actuar adecuadamente en la sociedad de hoy, y particularmente en las sociedades democráticas. Un gobierno abierto tiene, digamos, tres connotaciones principales. Una es la transparencia. Se supone que en mi país, por ejemplo, se ha usado mucho una metáfora, y es que el gobierno transparente es el gobierno que se puede ver como en una urna de cristal. Por todos sus lados debe ser diáfano. Bueno, pues tenemos que decir que desafortunadamente en la mayoría de nuestros gobiernos persisten esas pequeñas manchas en esos cristales que deberían ser diáfanos y que los vuelven opacos. El otro componente del gobierno abierto tiene que ver con la rendición de cuentas, que es un ejercicio proactivo del Estado de entregarle cuentas a través de información, que es la única forma como se puede rendir cuentas adecuadamente, a los ciudadanos. Y ahí también encontramos dificultades muy grandes, y en general las estrategias de gobierno abierto que tienen que ver con la rendición de cuentas se quedan muchas veces en el terreno de lo formal. Es como una especie de puesta en escena del Estado para que el ciudadano sienta que le están dando la información que necesita. Y por el otro lado, la participación, que es el componente más importante de un gobierno abierto, y tiene que ver con esa posición activa de los ciudadanos que de alguna manera no tienen la suficiente formación en muchos casos, o no tienen la suficiente sensibilización, o por qué no decirlo, la alfabetización que en algún momento se da en los escenarios de las bibliotecas, que hablamos mucho de alfabetización digital, pero no hablamos de la alfabetización ciudadana, es aquella alfabetización con la que llegamos a los ciudadanos a explicarles que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, es un derecho humano, pero que él no sabe hacer uso de él, en buena medida porque no sabe dónde se encuentra la información del Estado. Los mayores y mejores niveles de transparencia que obtienen los organismos del gobierno y en general los países democráticos tienen que ver con el acceso a la información. A mayor nivel de acceso a la información, mayor transparencia. Pero el acceso a la información tiene unas dificultades muy grandes, y es que en ocasiones, y por eso también me referiré inmediatamente al tema de los datos abiertos, la información no es reutilizada adecuadamente por el ciudadano, como un ejercicio de participación, pero también como un ejercicio de control social hacia el Estado. Al ciudadano le entregan un dato desde una página web de una entidad del Estado, se lo pueden entregar en un formato congelado, por ejemplo en un PDF,
o se lo pueden entregar en un formato de datos abiertos que él podría, entre comillas, reutilizar. Pero desafortunadamente no tiene, carece de los elementos para poder reinterpretar esa información. Y entonces, en ese sentido, la transparencia que pareciera ser proactiva de poner la información al ciudadano en una página web se convierte en pasiva porque el ciudadano no hace nada con ella. Le cree al dato a veces, o en muchos casos no le cree al dato, pero se conforma. No cree, pero digamos finalmente termina aceptando esa condición. La necesidad de abrir canales de participación ciudadana es fundamental en las estrategias de gobierno abierto, por supuesto. De ahí que la mayoría de los gobiernos en nuestros países están trabajando hoy en día en iniciativas de gobierno electrónico, de administración electrónica, de gobierno digital. Todas estas apuestas modernas, pero que de alguna manera también tienen una pata coja en el sentido de que no encontramos ciudadanos que entiendan estas iniciativas de manera apropiada, que se apoderen de ellas y de alguna manera que se sientan empoderados con la participación que ellos hacen. Pero es que el ciudadano no puede participar si no tiene información. Y como la información que le da el Estado es una información fragmentada, a veces sesgada, a veces incompleta, entonces su ejercicio de participación se vuelve también incompleto. Y lo otro es la necesidad de establecer unos canales de cooperación y de coproducción de la información para darle valor y sentido público a esa información, entre comillas, de carácter público. Muchos de los ejercicios que se están haciendo en nuestros países relacionados con las iniciativas de datos abiertos y de reutilización de información están asociados a este componente de la coproducción de información. Es decir, la posibilidad de que el ciudadano, entre comillas, aunque yo aquí voy a usarlo en un sentido con una connotación muy especializada, es capaz de recoger información de datos abiertos, reinterpretarla y volver a producir información a partir de esa interpretación y compartir nuevamente o con sus pares, otros ciudadanos, o con el mismo gobierno los resultados a los que él llegó. No obstante, aquí también vamos a encontrar que los ciudadanos, en general, el ciudadano del común, carece de las competencias para poder hacer un uso adecuado de los datos abiertos. El uso de los datos abiertos los hacemos generalmente las personas que estamos trabajando en la industria, los que trabajamos en la academia y quienes trabajan en el gobierno porque necesitan de los datos. Pero un ciudadano del común que se enfrenta, por ejemplo, a una base, a un conjunto de datos que están en un formato abierto, él los ve como si fuera una hoja de Excel, pero no sabe qué hacer con esa información. Y tampoco el gobierno le da suficientes herramientas, o los gobiernos le dan suficientes herramientas para que pueda utilizarla de manera apropiada. Entonces, si queremos un gobierno transparente, nosotros necesitamos que las decisiones del gobierno estén puestas en escena, es decir, que haya un adecuado flujo de información sobre cómo se toman decisiones en el gobierno. Un ejemplo de ello no es lo mismo poner los presupuestos públicos en la página web que explicarle al ciudadano cómo se están usando esos presupuestos públicos, pero no con un informe congelado en un PDF en el que le decimos así gastamos la plata, sino con los datos puestos en un conjunto de datos abiertos que el ciudadano, que no es experto, pueda perfectamente decir, a mí no me cuadran las cifras, no me resulta claro cómo están invirtiendo los recursos, a pesar de que tiene una parte de la información en su página web. Y finalmente resulta fundamental que en estos ejercicios de transparencia los datos, la información, se ponga en unos formatos brutos. Eso significa que el dato corresponda a una información veraz, confiable, auténtica, verídica, obtenida de fuente pública, idónea también, autorizada, pero sobre todo que esté en unos formatos que se puedan procesar, que se puedan extraer, que sean accesibles. Y aquí fallan mucho las iniciativas de datos abiertos, no porque no existan estos estándares, sino porque son muy diversos, porque las instituciones de manera autónoma ponen en formato de datos abiertos información, pero no explican el contexto en el que esa información se produce ni cómo se puede utilizar.
o porque el gobierno, cuando ha emprendido iniciativas de portales de datos abiertos, que en muchos casos en los países latinoamericanos se está utilizando mucho esta tendencia de que a través de un organismo público exista un repositorio de datos abiertos. En el caso colombiano, para los que quieran mirarlo, es el portal de datos abiertos del Estado colombiano. Y el portal de datos abiertos del Estado colombiano es este tipo de iniciativa, que busca ponerle al ciudadano información en un formato que sea accesible, interpretable, procesable, etc. Sin embargo, tengo que decirlo, yo he sido usuario de ese portal de datos abiertos y con todo lo que puedo entender de gestión de información, me ha resultado muy difícil a veces extraer la información de esos conjuntos de datos abiertos y de cruzarla con otros conjuntos de datos abiertos, porque requiere conocimientos especializados, desafortunadamente. Y no todos los tenemos, y pues me quiero poner en el lugar del ciudadano del común que tiene que acceder a ese conjunto de datos abiertos y que finalmente se pierde en una cantidad de formatos que para él son ininteligibles. Por otro lado, nos enfrentamos al ejercicio de rendición de cuentas, que como les mencionaba anteriormente es fundamental, pero si el Estado hace rendición de cuentas y el ciudadano no confía en las cifras que le estamos entregando, en la información que le estamos entregando, pues por eso digo que se convierte simplemente en una puesta en escena. Y ahí tenemos mucha responsabilidad quienes estamos al frente de las áreas de gestión documental de las organizaciones. En estudios exploratorios que yo he realizado en mi país, he podido encontrar, por ejemplo, que cuando hay audiencias de rendición de cuentas, los funcionarios que responden por el archivo brillan por su ausencia en los ejercicios de rendición de cuentas. Entonces me pregunto, ¿con qué información estamos llegando al ciudadano? Y el ciudadano va y se sienta, como están sentados ustedes hoy en esta conferencia, escucha y se va con una información que le entregaron, pero no tiene forma de validar si esa información es cierta o no. Le hablan de contratación, pero nunca ha visto un expediente de contratos. Le hablan de presupuesto, pero nunca ha visto el presupuesto completo en un formato procesable, etcétera. Es decir, ahí tenemos una dificultad muy grande para poder llegar con información apropiada. Por el otro lado, lo que tiene que ver con la promoción de la participación ciudadana, que si bien es cierto se está dando en algunos casos, por ejemplo en Colombia tenemos ejercicios de presupuestos participativos en donde las comunidades trabajan con sus alcaldes o con sus autoridades locales para tratar de construir de manera participativa el presupuesto de la localidad, de la comunidad, pero después el ciudadano se desaparece. No sabe cómo se están invirtiendo los recursos y si las metas y planes y programas que se habían establecido se hicieron de manera adecuada, o se están haciendo también iniciativas para la participación en la formulación de políticas públicas. Generalmente trabajan organismos de la sociedad civil, no trabaja el ciudadano en particular, trabaja alguien que lo representa y generalmente ese alguien que lo representa tiene algún interés y por eso participa. Pero el ciudadano del común no tiene una cultura de la participación de manera activa, y es otro elemento que vale la pena que nosotros lo analicemos. Y ahora quiero ya referirme, después de mirar estos elementos que son bases del gobierno abierto, a un tema muy particular que es el eje central de la conferencia, y es el de la gestión documental en el gobierno abierto, los datos abiertos y la transparencia del acceso a la información pública. Y aquí tengo que decir que prácticamente todas las iniciativas que tienen que ver con gobierno abierto están estrecha y directamente relacionadas con la gestión documental, porque toda la información pública que el Estado produce, gestiona, conserva, se mantiene en formato de documento, y no solamente en el formato del documento típico que podemos ver en un acta, en un informe, en un plan, sino el documento entendido en su expresión mucho más amplia. Una investigación realizada por la Universidad de British Columbia, encabezada y liderada por Luciano Aduranti, que es una experta mundial en materia de documento digital, ya ha empezado a abordar el concepto de las bases de datos y de los sistemas de información entendidos como documentos. Es decir, una base de datos que se publica por el gobierno en un formato de datos abiertos, en una página web, sea un portal de datos abiertos o sea un conjunto de datos abiertos que se publican en la página de la misma entidad, en sí misma es un documento. Lo que pasa es que es un documento de carácter dinámico, es un documento que está con unas características nuevas, distintas a las que tradicionalmente estamos acostumbrados nosotros a entender el concepto de documento. Lo mismo pasa
con los datos que están almacenados en un sistema de información. La misma investigación que está en este momentico en su fase de finalización por parte de la Universidad de British Columbia ha demostrado que los sistemas de información son documentos dinámicos, cambiantes, pero que no por ello dejan de tener el concepto de documento. Es decir, el hecho de que le estemos agregando datos a un sistema de información no le quita la connotación de documento, entendiendo el documento como cualquier tipo de información que el gobierno produce en desarrollo de sus funciones o actividades. Y aquí encaja perfectamente la definición. Tenemos que decir entonces que, por un lado, la gestión documental tiene una relación directa con la rendición de cuentas, porque si yo no tengo documentos confiables no voy a poder rendir cuentas. La gestión documental tiene que ver con la transparencia, porque si yo no publico información adecuadamente, entonces tampoco voy a tener la posibilidad de ser una entidad transparente, un Estado transparente, un gobierno transparente. Sin información no hay transparencia. La información termina siendo entonces la luz, ese componente, digamos, fundamental para que podamos entender las decisiones del gobierno. Y finalmente, también tenemos que aceptarlo, y estamos en un escenario de conocimiento y de acceso a la información abierto, que el conocimiento público, la información pública, está dispersa, está ubicada en diferentes lugares, está descentralizada y desconcentrada. Y la gestión documental y sus principios y buenas prácticas hoy en día permiten que podamos vincular este conocimiento y ponerlo en contexto para que el ciudadano lo pueda entender y lo pueda interpretar. Y digo permite porque en realidad los especialistas en gestión documental todavía no estamos trabajando de manera muy directa con las iniciativas de datos abiertos y de gobierno abierto de nuestros estados. Si yo preguntara hoy en día a los archivistas que están presentes, o a los profesionales de ciencias de información, o a los que están desde el lado de la formulación de la política pública, ¿cuántas veces han tenido reuniones o ha asistido a reuniones de datos abiertos y de gobierno abierto en donde hay archivistas? Creo que la respuesta sería probablemente que ninguna. Es decir, están trabajando con la información del Estado, con la información del gobierno, pero el archivista, que es el responsable de la información, no está participando de estas iniciativas. Entonces, el gobierno abierto tiene una connotación fundamental asociada con nuestra profesión, y es el acceso a la información, los datos abiertos, entendido el conjunto de datos abiertos como documento, y por el otro lado, una necesidad del presente, y en donde nosotros como profesionales de información o de ciencias de información tenemos una participación activa, o deberíamos tenerla, porque no la tenemos, deberíamos tenerla, que es armonizar los requisitos de la gestión de los sistemas digitales en donde se encuentran los datos y la información pública. Y insisto en el concepto de record norteamericano, en donde ese concepto de record, que traduce documento de archivo, se puede interpretar o se puede llevar a la interpretación de lo que es un sistema, lo que es un sistema digital. Los documentos mismos, sean físicos o electrónicos, y los conjuntos de datos, los sets de datos, o conservados en bases de datos abiertos, que también se consideran ellos mismos documentos. Entonces, el éxito del gobierno abierto depende en buena medida de qué tanto mejoramos a partir de la aplicación de las prácticas y los principios de la gestión documental el acceso a esa información que el Estado está produciendo en cantidades enormes. Una buena gestión de documentos, entonces, es un factor clave para el buen gobierno abierto. Un gobierno abierto que esté de espaldas a la gestión documental y a la gestión de información desde el punto de vista de la disciplina de las ciencias de la información va a tener dificultades en lograr que el impacto sea favorable. Aquí hay un elemento importante al que me quiero referir, y es la necesidad, y para eso los profesionales de información y particularmente los archivistas tenemos una muy buena formación, y es cómo le podemos dar contexto e integridad a los datos abiertos del gobierno abierto. Una base de datos puesta en una página web sin contexto no tiene sentido, porque no tiene significado. Los datos crudos pueden ser sacados, interpretados, yo puedo hacer análisis estadístico, puedo utilizar sistemas sofisticados, puedo diagramar, puedo graficar, puedo tratar de dar explicaciones. Pero 6 meses después esos datos ya han cambiado y el ciudadano no se dio cuenta.
El ciudadano no supo qué cambió del dato, el ciudadano no supo quién cambió el dato, el ciudadano no supo con qué autoridad o quién autorizado, con qué nivel de autorización, perdón, hizo una modificación al conjunto de datos. ¿De dónde es la fuente del dato que está publicando? Ese tipo de cosas son lo que denominaríamos contexto. Y el contexto, bien lo sabemos los archivistas, tiene que ver con la descripción. Y el contexto, también lo sabemos los archivistas, tiene que ver con los metadatos. Y nosotros no tenemos una buena, y lo voy a mencionar si el tiempo me da, una reflexión acerca del concepto de metadatos. Repositorios confiables para la apertura de datos. Estos son los repositorios estilo portal de datos abiertos del Estado colombiano, que se supone le están tratando de dar al ciudadano un conjunto de datos en los que él pueda confiar. Pero quiero mencionar que en el caso nuestro, y puedo hablarlo con conocimiento de causa, al haber sido director del Archivo General de la Nación durante 4 años, recientemente hasta el año 2015, el portal de datos del Estado colombiano es un portal de datos muy bien construido, que tiene unos principios de confianza, pero que desafortunadamente no funciona como repositorio confiable. Y los profesionales de información sabemos muy bien qué significa un repositorio confiable. Los informáticos también saben qué significa un repositorio confiable. Lo que pasa es que el contexto de repositorio confiable del informático no coincide muchas veces con el concepto de repositorio confiable del archivista. El archivista al repositorio confiable le tiene que dar unos atributos que los tienen los documentos electrónicos. Integridad, confiabilidad, autenticidad, son elementos fundamentales de la concepción del documento electrónico que deben estar en el conjunto de datos abiertos, pero desafortunadamente, como los datos abiertos, esos repositorios que hoy en día se están haciendo en los gobiernos nuestros, no tienen el contexto y no trabajan sobre la integridad de los datos, pues los datos varían y no sabemos hasta dónde se están haciendo, digámoslo abiertamente, aunque esto puede sonar un poco atrevido, manipulación de la información para poder mostrar una realidad que no es. Los retos del entorno digital, que son varios, me referiré más adelante a algunos, y una comunidad de buenas prácticas. Por eso estos espacios que se abren desde el punto de vista del acceso a la información y al conocimiento son fundamentales. Desde las ciencias de la información, por ejemplo, los bibliotecólogos han trabajado mucho sobre estándares de conocimiento abierto. El acceso abierto a las publicaciones científicas, por ejemplo. Y hoy en día hay muchísimas investigaciones relacionadas con ese tipo de acceso. Pero hay muy pocas investigaciones relacionadas con el uso de los datos abiertos desde el punto de vista de la gestión pública. Y en eso los archivistas que tenemos competencias estamos aislados, particularmente porque no nos sentimos parte, cuando somos un elemento fundamental. Sin una comunidad de buenas prácticas y sin intercambio de conocimientos y sin la participación de los responsables de gestión documental en las comisiones de gobierno abierto, pues no vamos a tener la posibilidad, no vamos a tener voz dentro de esos escenarios y no vamos a poder hacer transformaciones como debiéramos. Un gobierno abierto le apuesta a divulgar proactivamente información, pero la información, como lo decía, puede generar confianza en los ciudadanos solamente cuando los registros están completos y son íntegros. Y aquí el concepto de registro no me refiero a un dato simplemente en una base de datos, sino me refiero a todo el conjunto de los datos, el record o el documento. La base de datos entendida como documento, el sistema entendido como documento. ¿Y de dónde derivan los datos? Muchos de los datos que están en bases de datos de gobierno abierto, en formato de datos abiertos, provienen de documentos públicos. Y esos documentos públicos no están vinculados con los datos. Esos documentos públicos no son de acceso al ciudadano. O sea, sacamos una partecita de la información, la procesamos, le ponemos un poquito de información al ciudadano y con eso creemos que hemos cumplido. Los datos abiertos, si bien son la llave del gobierno abierto, sin gestión documental, que son su garantía, no pueden tener el mismo nivel digamos, de aceptación. Y me referiré muy rápidamente al tema de la fuente de los datos, con los cuales se construyen los conjuntos de datos abiertos. Por un lado, la necesidad de que el mismo conjunto de datos abiertos sea íntegro, es decir, que sea exacto y completo. Pero para que sea exacto y completo yo tengo que saber de qué fuente proviene el dato. Y el ciudadano no sabe de dónde proviene el dato. Simplemente por el hecho de ser un dato producido por el gobierno tenemos que aceptar que el dato es exacto, que el dato es fiel, que el dato es veraz. El otro elemento tiene que ver con la rastreabilidad o lo que llamaríamos en gestión documental y en informática la trazabilidad.
Es decir, poder vincular la fuente original del dato con los resultados del dato. Y esto tiene que ver con los metadatos. Muchos de los ejercicios de datos abiertos en nuestros países no tienen un esquema de metadatos. Las bases de datos abiertos requieren un esquema de metadatos. Les pregunto, para que los que están aquí presentes, que eventualmente trabajan en iniciativas de datos abiertos de sus propias instituciones, ¿cuántos ya formularon el esquema de metadatos de los datos abiertos? Hay modelos que se están siguiendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos está uno publicado desde el National Archives and Record Administration, que es el Archivo Nacional de los Estados Unidos. A través de un memorando establecieron el esquema de interoperabilidad, de metadatos de los datos abiertos para todo el gobierno norteamericano, el gobierno federal. Y eso lo hizo el Archivo Nacional de los Estados Unidos. ¿Cuántos archivos nacionales de América Latina están produciendo esquemas de metadatos, no para el documento tradicional, porque en eso puede haber algún avance, aunque yo también creo que es muy incipiente, y si es incipiente en el documento de archivo tradicional electrónico, pues mucho más incipiente es el esquema de metadatos de los conjuntos de datos abiertos. La posibilidad de hacer trazabilidad, de saber quién manipuló los datos, de saber si fueron eliminados, de saber quién los modificó, de saber si fueron transformados en otro conjunto de datos abiertos, de saber si fueron enriquecidos, todo eso se logra a través de la capa de metadatos. Y todo esto conduce a la autenticidad de los datos abiertos. La confianza del ciudadano solamente llega cuando alguien le garantiza que eso en realidad sí cumple estándares y sí cumple requerimientos. Y debería haber alguien que asuma esa potestad. En el caso que les acabo de mencionar, definitivamente los archivos nacionales, los archivos generales de la nación tienen esa tarea y en muchos casos no la están cumpliendo adecuadamente. No podemos tener datos confiables si nosotros no cumplimos con estos requisitos de tener validez sobre las fuentes de donde provienen los datos. ¿Son confiables esos registros? ¿Están completos? ¿Son auténticos? ¿Cómo fueron generados? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Hay suficiente información contextual? ¿Quién los produjo? ¿Cuándo los produjo? ¿Para qué se produjeron? ¿Quién los manipuló? Etcétera. Están siendo capturados y retenidos con políticas de gestión documental. Entonces miren el concepto de gestión documental aquí aplicado en su máxima extensión. La base de datos está ubicada en un repositorio confiable. Ese repositorio confiable se entiende como un repositorio de archivo. La información es retenida de acuerdo con políticas de retención documental. Incluso la posibilidad de eliminar conjuntos de datos es válida cuando el dato deja de tener algún tipo de utilidad. Porque en eso también tenemos que tener en cuenta que el crecimiento exponencial de los datos y de la información electrónica en el gobierno nos está llevando a un punto en el que tenemos mucha información almacenada y poca utilidad en la información que estamos almacenando. Es como cuando tenemos millones de documentos de archivo guardados en un depósito de archivo y no hay usuarios. Y no hay usuarios porque la información que tenemos ahí guardada no tiene valor. Lo tuvo, pero ya hoy no carece de él. Y los archivistas somos expertos en valoración documental, somos expertos en valoración de información. No estamos aplicando los criterios de la valoración de información y de la valoración archivística a los conjuntos de datos abiertos y en general a los sistemas de carácter electrónico. En países como Estados Unidos, se los mencionaba, no solamente ellos, los países desarrollados, si es que aquí hay una constante, ¿no? Los países desarrollados están haciendo buenas prácticas, mientras que los países en vías de desarrollo, como es el caso de Colombia, como es el caso de Perú, que estamos haciendo o queremos pertenecer a la OCDE, no tenemos, digamos, este tipo de iniciativas, pero ya las hay en estos países. En estos países ellos han empezado a establecer directrices sobre la gestión de los datos abiertos entendidas como documentos, precisamente para asegurar la calidad de los datos, para asegurar la precisión, la integridad, todos criterios de carácter documental archivístico que se pueden aplicar perfectamente al mundo de los datos. Los países en desarrollo evidentemente utilizan estándares de descripción bibliotecológicos, empezaron por ahí. Entonces, primero, algunos países utilizaron el estándar de Dublin Core para hacer descripción de conjuntos de datos. Y se basaron incluso en los principios de la web semántica también para poder hacer procesos de recuperación y de análisis de información. Eso lo hacen los países más desarrollados, eso no lo estamos haciendo nosotros desafortunadamente.
Pero también ya se empiezan a utilizar principios de la descripción archivística que tiene una connotación diferente con la descripción bibliográfica. Pero en los países en desarrollo, de acuerdo con un artículo recientemente publicado en una publicación norteamericana, los expertos en gestión documental que tienen buenos conocimientos en los países en desarrollo no están participando de las iniciativas de gobierno abierto ni de datos abiertos. Y aquí vuelvo a mencionar el análisis de los metadatos y la incorporación de esquemas de metadatos en el tratamiento de los datos abiertos y de los conjuntos de datos abiertos y de sus bases de datos es fundamental. No me voy a detener acá, la presentación de todas maneras queda para ustedes porque aquí hay varios elementos sobre los cuales uno podría discutir, pero tiene que ver con la autenticidad y la confiabilidad de los datos, aspectos a los cuales ya me he referido anteriormente, pero tiene que ver con la trazabilidad y la rastreabilidad de los datos, tiene que ver con que los conjuntos de los datos no pueden separarse del contexto, porque sin contexto el ciudadano no va a confiar en los datos, incluso los científicos y los que hacen uso de los datos abiertos no van a saber hasta dónde esos datos son en realidad confiables y los pueden usar en sus investigaciones. Y estoy hablando de datos del gobierno, no datos de carácter científico. Las iniciativas de datos abiertos parten de la calidad y la confiabilidad de la fuente del dato, y la fuente del dato está dentro de la organización, y como está dentro de la organización es un documento más, en el sentido más amplio de la palabra, y es necesario establecer marcos y políticas de gestión documental para el tratamiento de estos datos. Pero hay otro elemento fundamental acá y es el de la preservación digital de los datos. La mayoría de los conjuntos de datos abiertos están hechos en un formato que hay que revisarlo cada 6 meses. Ya se han hecho estudios en los Estados Unidos que demuestran que la integridad de una base de datos abiertos cada 6 meses está sufriendo transformaciones de la cadena de bits que son imperceptibles, pero que pueden incluso alterar la posibilidad de recuperar los datos de manera eficiente, o de volver a acceder a ellos o de poder reinterpretarlos. Eso es preservación digital. Los profesionales en ciencias de información estamos hoy en día muy metidos en los temas de preservación digital, pero estamos preservando objetos digitales congelados, libros y documentos tradicionales, revistas, contenidos, incluso multimedia, pero no estamos metidos en el tema de la preservación de los datos que son dinámicos dentro de una base de datos, que son los que más fragilidad tienen. Entonces, la aplicación de políticas de preservación digital a los datos abiertos es fundamental, sobre todo en aquellos casos en el que el conjunto de datos tiene un nivel de importancia tal para la sociedad que se debe mantener en el tiempo. Y no se debe mantener en el tiempo solamente el dato crudo, sino el contexto en el que ese conjunto de datos fue producido, de tal manera que dentro de 20 años los datos puedan ser utilizados con un altísimo nivel de confianza, o dentro de 50 o de 100. Y en temas de preservación digital, es importante decir que la preservación digital es un campo de trabajo de los profesionales de información. Nosotros estamos calificados y nos estamos formando para la preservación digital. Y sin embargo no participamos de estas iniciativas. Nosotros tenemos conocimiento y debemos trabajar con los ingenieros en políticas de migración de los datos abiertos para combatir la obsolescencia del hardware y del software. De nada me sirve, por ejemplo, muchos datos abiertos hoy en día están en tablas de Excel. El Excel es un sistema, es un formato propietario de Microsoft. Y entonces, no lo voy a poder preservar 50 años, no lo voy a poder preservar 100 años. Esa base de datos va a terminar degradándose por sí misma. Necesitamos entonces trabajar de una manera diferente con los informáticos para garantizar que los datos que están en ese tipo de estándares pasen a estándares mucho más abiertos. Los registros digitales no van a ser accesibles en el tiempo si no hay políticas de preservación digital sobre el conjunto de datos. Y ahora venimos al tema de los repositorios de confianza. Los repositorios de confianza generalmente están en manos del gobierno, aunque puede haber participación de la industria privada para ofrecer repositorios de confianza para almacenar los conjuntos de datos abiertos y permitir el acceso a la ciudadanía. Cuando es un privado tiene una dificultad, y es que probablemente el privado cobra, y entonces eso se opone a un verdadero acceso abierto. Tendrían que llegarse a alianzas con el gobierno para que ese depositario, digamos, no cobre los datos, sino otros servicios asociados a él. Por eso es
generalmente preferible que sea el gobierno el que se haga cargo de los repositorios de confianza de los conjuntos de datos abiertos. Y aquí es importantísimo que ese conjunto de datos, por ejemplo, ese repositorio, esté bajo el control de la Autoridad Archivística Nacional. Ojalá fuera un repositorio que resida en el Archivo General de la Nación. No en el Ministerio de las Comunicaciones, ni en el Ministerio del Interior, ni en el Ministerio de la Transparencia, no. Son documentos públicos, y como son documentos públicos y tienen una connotación fundamental para la ciudadanía, necesitamos que ese conjunto de datos abiertos esté en un lugar donde haya confianza. ¿Y qué mayor confianza puede darle a un ciudadano que el Archivo General de la Nación? Y en esto tenemos que trabajar muchísimo los responsables. No me referiré a cada uno de los puntos porque ya los he tocado y como, insisto, la presentación queda y ya el tiempo me está apurando. El tema de los metadatos es fundamental. Ya también lo he tocado, pero los metadatos, en el caso de los conjuntos de datos abiertos, pero en general para los documentos públicos, sirven para explicar el contexto, para localizar la información y sirven para facilitar su recuperación o su interpretación. Los metadatos trabajan sobre estándares, trabajan sobre el concepto de normalización y los profesionales en información somos expertos en estas áreas. Y finalmente, cuanto mejor es el contexto que yo guardo sobre la producción y la gestión de los datos, mayor confianza se da sobre ese conjunto de datos. Cuanto menor es el contexto o cuando hay inexistencia del contexto en el que se producen los datos, pues la confianza se pierde, porque la posibilidad de que el dato sea manipulado permanentemente es muy alta. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro como archivistas en este escenario? Por un lado, nosotros tenemos que involucrarnos en las iniciativas de gobierno abierto. Es lo primero que tenemos que hacer. No nos están llamando, entonces empujemos la puerta. Ni siquiera la golpeemos, hay que empujarla, hay que abrirla. Los profesionales de información no podemos seguir mirando las iniciativas de gobierno abierto como si estuviéramos en una estación de tren en donde vamos viendo pasar los vagones, nosotros quietos y el otro en movimiento. Los tenemos que subir a ese tren. Y por el otro lado, porque los archivos en el sentido más amplio incluye el archivo, el concepto de documento dinámico, en este caso, bases de datos, sistemas de información, son la llave para el gobierno abierto. No hay gobierno abierto sin archivos abiertos. Yo me pregunto, y la respuesta ya la sé, no se preocupen, pero yo me pregunto, ¿cuántos archivos abiertos hay? Los archivos están cerrados, los archivos están con llave, a veces con 3, ¿sí? Los archivos el ciudadano no sabe ni siquiera dónde está el archivo de una entidad del Estado. No sabe dónde está. Entonces, ¿cuál gobierno abierto cuando yo lo que estoy entregándole son pequeñas pildoritas de información y toda la información, la mina de información está depositada en otro lugar y el ciudadano no tiene acceso a esa mina de información? La estamos controlando de manera adecuada. Hay varios elementos acá, me refiero muy rápidamente a ellos. Desconocimiento del ciudadano de sus derechos para acceder a la información y desconocimiento sobre ese concepto del dato abierto. La sociedad civil no es una sociedad participativa, entonces no reclama los derechos. Por el otro lado, los servidores públicos tampoco cumplen una labor proactiva en el ejercicio de gobiernos abiertos. Y finalmente, las políticas públicas están desarticuladas. La política del Archivo General de la Nación va por un lado, la política de gobierno abierto va por el otro, la política de transparencia va por el otro, y entonces se están oponiendo unas con otras, no están alineadas. Se tienen que sentar los formuladores de política aquí. Mientras no se sienten los formuladores de política que tienen que ver con la información pública, el concepto de gobierno abierto va a cojear. Y va a cojear por muchísimos años. Aquí hay un tema de armonización de políticas y de sincronización de políticas. Otro elemento importante, muy relacionado, es ya con las políticas de gestión documental. La normatividad archivística en nuestros países no está adecuada a las exigencias del presente. Sigue siendo una normatividad para el siglo XX, no para el siglo XXI. Los archivos públicos no tienen instrumentos que puedan contribuir al gobierno abierto. Un solo ejemplo. ¿Cuántos archivos públicos en Perú tienen hoy en día?
bases de datos descriptivas de sus expedientes de consulta pública para los ciudadanos. Y estoy hablando de los expedientes ya cerrados, para no hablar de los que pueden tener reserva. O sea, el concepto de ley de transparencia tradicional. Es decir, la base de datos, el catálogo que se construye a partir de las normas de descripción archivística puesto en la web para el ciudadano. No para que él tenga acceso al documento en PDF, porque eso sería una tarea imposible, pero para que él sepa que el documento existe. ¿Cuántos archivos en el Perú tienen publicados sus instrumentos de clasificación de información o sus calendarios de conservación o tablas de retención, como lo llamamos en Colombia? Para que el ciudadano sepa qué información existe. ¿Cuántos archivos han publicado las listas de documentos que van a dar de baja por eliminación? Datos abiertos. Gobierno abierto. Entonces, nosotros no estamos participando. Los archivistas tenemos restricciones porque como somos un empleado de la administración, no tenemos la posibilidad de trabajar de manera autónoma. Al director de una biblioteca pública no le preguntan si pone el catálogo en línea o no. Él lo pone en línea. Pero el director del archivo de un ministerio tiene que preguntarle al secretario del ministerio si puede poner la base de datos en línea. Eso es incongruente, eso es inconsistente. Debería ser casi que una exigencia de carácter legal. Y los archivos no se ven a sí mismos como instrumento de activos dentro del gobierno abierto y la transparencia del Estado. No nos estamos viendo. Somos invisibles para el ciudadano. Los archivos de un gobierno abierto son fundamentales si queremos una democracia plena. No hay democracias plenas sin acceso a la información, no hay acceso a la información sin archivos. Esa es, digamos, una relación, una verdad de apuño, no necesita de por sí una explicación mayor. Y bueno, aquí hay unos temas de transparencia, la capacidad técnica de las instituciones, tenemos poca capacidad técnica todavía en muchas de nuestras instituciones, no tenemos instrumentos archivísticos de cara al ciudadano. Los archivistas no están protegidos por ese ejercicio y la posibilidad de publicar información de manera proactiva, sin necesidad de tener que preguntar. La formación de los archivistas está en deuda. Los nuevos pensum y programas curriculares de archivo y de ciencia e información tienen que irse hacia estas tendencias, o de lo contrario es una profesión que se va a quedar guardando documentos del siglo XVIII, XVII y hacia atrás. Es necesario visibilizar nuestros archivos para que tengamos, digamos, un pleno control. Unas recomendaciones y ya cierro. La columna vertebral de un gobierno abierto definitivamente es la gestión documental. Por el otro lado, necesitamos modificar las políticas y buenas prácticas de gestión documental para que ensamblen dentro de las políticas de gobierno abierto, de transparencia, de acceso a la información pública y datos abiertos. Si no abordamos desde ya el problema de los registros de datos abiertos, entendidos como documentos, vamos a tener dificultades en términos de la posibilidad de recuperar esos datos más adelante. Esto tiene que ver con la preservación digital. Los profesionales de gestión documental y los expertos en datos abiertos, que generalmente provienen del área de las ciencias políticas o de la informática, tienen que trabajar juntos. De lo contrario, este trabajo se va a quedar incompleto. Debemos trabajar en los riesgos involucrados con la publicación de datos que no tienen trazabilidad. Muchos de los datos abiertos publicados hoy en páginas del gobierno, de cualquier gobierno en América Latina, muchos de los datos no tienen contexto. Como no tienen contexto, no pueden ser rastreables. No hay trazabilidad. Y entonces no podemos decir que cumplen el criterio de autenticidad, fiabilidad, integridad, etc. Los registros del gobierno confiables y accesibles son los que permiten demostrar que un gobierno es transparente. Eso, digamos, también es una máxima actual de la gestión documental. Un gobierno exitoso en términos de gobierno abierto necesita políticas de gestión documental de sus conjuntos de datos abiertos. Una buena gestión documental de los datos abiertos va a garantizar la confianza del ciudadano en todo ese conjunto de datos. Así como el ciudadano de hoy va y pregunta en una notaría o va a preguntar en un archivo público y le entregan una copia de un documento de hace 50 años y él se va feliz porque la tiene y no se va a preguntar si es verdad que ese documento es auténtico, porque él cree en el archivo y en la autoridad que se lo entregó. Así debe pasar con los conjuntos de datos abiertos. Pero uno lo que sí puede decir, y lo digo por conocimiento, porque en la tesis doctoral estoy haciendo una investigación utilizando, digamos, conjuntos de datos abiertos,
Me ha costado trabajo entender la estructura de los datos abiertos. Pero cuando trato de comparar una fuente de datos abiertos de un ministerio con otra, no coincide. La información y el resultado que me muestra un conjunto de datos de una entidad del mismo gobierno con la de otro no coinciden. Entonces, ¿a cuál le creo? ¿Cuál de los dos conjuntos de datos abiertos es el que yo debo aceptar como válido? Y cuando hago un cruce, resulta que este está incompleto y este otro es inexacto. No es que sean falsos, es que les falta. Y entonces, ahí es donde entra todo el tema de la normalización y la estandarización en la que los profesionales de gestión documental estamos trabajando. Todo esto, para cerrar ya aquí, nos debe llevar entonces a que dentro del gobierno abierto debemos abocar por una iniciativa de archivos abiertos. Muchísimas gracias.